En un soleado día, en las bulliciosas calles de Madrid, Hugo Martínez, un exitoso millonario dueño de una gran empresa inmobiliaria en el lujoso barrio de Salamanca, descubre algo que cambia todo. Mientras revisa el coche de su esposa, Lucía Sánchez, encuentra una tarjeta de visita arrugada en el suelo. Es un simple cartón con un nombre garabateado: Mateo Ruiz, y un número de teléfono. No hay logos, nada que lo explique. Hugo murmura para sí: ¿quién demonios es Mateo Ruiz? Han sido 10 años de matrimonio feliz, o al menos eso creía Hugo. Pensaba que conocía cada rincón de la vida de Lucía, sus amigos, sus rutinas, sus sueños. Pero esta tarjeta, escondida como un secreto, despierta dudas profundas. ¿Está Lucía ocultando algo? ¿Un amante? ¿Una doble vida? La pregunta que todos nos hacemos: ¿qué secreto puede ser tan grande que una esposa no se atreva a revelarlo a su marido durante una década entera? Decidido a descubrir la verdad, Hugo no contrata detectives ni hace escándalos. En cambio, planea algo ingenioso. Se disfraza de taxista común. Compra ropa sencilla en un mercadillo. Toma prestado un Seat León blanco de su hermano y se posiciona cerca de la estación de metro donde Lucía suele aparecer. Con un gorro y gafas oscuras, nadie lo reconocerá, ni siquiera ella. Su objetivo: llevarla en su propio taxi y escuchar sus conversaciones, sin que ella sepa que el conductor es su esposo. Pero lo que Hugo descubre en esos viajes no es una traición romántica, sino revelaciones impactantes sobre el pasado de Lucía. Secretos que ella ha guardado por miedo a ser juzgada, a no ser aceptada en el mundo privilegiado de Hugo. ¿De dónde viene realmente Lucía? ¿Por qué miente sobre su origen? Para entender mejor estos misterios, hablemos con la doctora Elena Vargas, psicóloga experta en relaciones de pareja. Doctora, ¿por qué alguien escondería su pasado durante tanto tiempo? Bueno, en muchas relaciones, especialmente cuando hay diferencias socioeconómicas, el miedo al rechazo es abrumador. Las personas crean versiones de sí mismas para encajar, temiendo que la verdad destruya el amor. Es un mecanismo de defensa, pero a largo plazo erosiona la confianza. Imagina crecer en la pobreza y casarte con un millonario. El temor a ser visto como inferior puede ser paralizante. Sin embargo, la honestidad es la clave para un amor verdadero y duradero. Quédate con nosotros, porque esta historia de desconfianza, disfraces y confesiones inesperadas te dejará sin aliento. ¿Podrá Hugo aceptar la verdad sobre Lucía? ¿O el secreto la destruirá todo? Sigue viendo para descubrirlo. Era una mañana cualquiera en el lujoso apartamento de Hugo Martínez en el barrio de Salamanca, Madrid. Hugo, el exitoso empresario inmobiliario que había construido un imperio desde cero, siempre se enorgullecía de su intuición. Esa mañana, mientras limpiaba el coche de su esposa Lucía Sánchez, algo cayó al suelo. Una tarjeta de visita arrugada, sin logos ni adornos. Solo un nombre garabateado a mano: Mateo Ruiz, y un número de teléfono. ¿Quién es este Mateo Ruiz?, se preguntó Hugo en voz baja, guardando la tarjeta en su bolsillo. 10 años de matrimonio, 13 de relación, y ahora esto. Hugo creía conocer cada detalle de la vida de Lucía. Sus amigos, sus rutinas diarias, incluso sus sueños más íntimos. Pero esta tarjeta, amasada como si alguien hubiera intentado ocultarla, despertaba dudas profundas. ¿Un contacto inocente? ¿O el inicio de una traición? Lucía bajó a la cocina a las 9 en punto, como siempre, con su sonrisa distraída. «Buenos días, amor», dijo, besando su frente. Hugo la miró con ojos nuevos, ojos que ya no confiaban ciegamente. Sacó la tarjeta del bolsillo y la puso sobre la mesa. «¿Quién es Mateo Ruiz?», preguntó directamente, sin rodeos. Lucía se quedó paralizada, con la taza de café a medio camino hacia su boca.
El color huyó de su rostro y sus manos comenzaron a temblar ligeramente. ¿Dónde encontraste eso?, respondió con voz trémula, evitando su mirada. En tu coche, cayó de tu bolso. ¿Quién es él? Lucía bajó la taza, intentando recomponerse. Es nadie importante. Solo un contacto de trabajo. Hugo frunció el ceño. ¿Trabajo? Lucía, no has trabajado en 5 años. ¿Qué clase de trabajo? Ella titubeó, pasando las manos por su cabello nerviosamente. Es sobre un proyecto social que quería empezar, para ayudar a niños necesitados. Hugo la observó atentamente. En 13 años juntos, había aprendido a leer cada microexpresión en su rostro, el leve tic en la comisura de sus labios, la forma en que evitaba el contacto visual. Todo gritaba mentira. ¿Qué proyecto social? Nunca me has mencionado nada al respecto. Sí lo hice, pero tú no prestas atención, replicó ella, levantándose bruscamente y derribando la silla. No voy a ser interrogada en mi propia casa. Hugo se levantó también, la voz saliendo baja y controlada. Nuestra casa, Lucía. Tengo derecho a saber quiénes son los hombres en la vida de mi esposa. No hay hombres en mi vida, solo tú. Entonces, ¿por qué ocultaste esta tarjeta? Ella comenzó a caminar de un lado a otro, visiblemente desesperada. No la oculté, simplemente no pensé que fuera importante. Hugo sonrió fríamente. Un hombre cuyo nombre no quieres que yo sepa no es importante, ¿verdad? En ese momento, el teléfono de Lucía sonó. Ella miró la pantalla y palideció aún más. Era un número desconocido para Hugo. «Contesta», ordenó él. «No necesito contestar ahora. Contéstalo delante de mí». «Hugo, eso es invasión de privacidad». El teléfono dejó de sonar, pero segundos después llegó un mensaje. Lucía lo leyó rápidamente y guardó el teléfono en su bolso. «¿Qué decía el mensaje?», preguntó Hugo, acercándose. «Nada importante». «Muéstramelo». «No voy a mostrarlo». «¿Por qué no? ¿Porque no soy tu jefe?» «Ser mi marido no te da derecho a revisar mi teléfono». Hugo sintió la ira creciendo en su pecho. «Lucía, te lo preguntaré una vez más. ¿Quién es Mateo Ruiz y qué están haciendo a mis espaldas?» «No estamos haciendo nada». «Entonces, ¿por qué sudas frío? ¿Por qué tiemblan tus manos? ¿Por qué no puedes mirarme a los ojos?» «Porque me estás presionando». «Te presiono porque mientes». El teléfono sonó de nuevo. Esta vez, Lucía ni siquiera miró la pantalla. «Contesta», insistió Hugo. «No voy a contestar». «¿Por qué? ¿Porque es Mateo y no puedes hablar con él delante de mí?» Ella guardó silencio, confirmando sus sospechas. «Es él, ¿verdad? Por eso no contestas». «No es él». «Mentirosa. Si no fuera él, lo contestarías normalmente». El teléfono dejó de sonar, y llegaron 2 mensajes seguidos. Lucía estaba visiblemente nerviosa, sudando. «Está desesperado por hablar contigo», observó Hugo. Llamada, 2 mensajes. ¿Qué urgencia es esa? No sé de qué urgencia hablas. La urgencia de un hombre intentando contactar a una mujer casada que no puede atender delante de su marido. Él no está casado. La respuesta salió de su boca antes de que pudiera pensarlo. Hugo sonrió con frialdad. «Ah, no está casado. Interesante. ¿Cómo sabes su estado civil si es solo un contacto de trabajo?» Lucía se dio cuenta de su error. «Él lo mencionó». «¿Cuándo? ¿En la reunión sobre el proyecto social inexistente?» «Hugo, basta ya». «¿Basta de qué? ¿De las preguntas que cualquier marido haría al descubrir que su esposa tiene un contacto secreto con un hombre soltero?» «No es secreto». «Entonces, ¿por qué lo ocultaste? ¿Por qué nunca mencionaste su nombre? ¿Por qué no contestas llamadas delante de mí?» Lucía no tenía respuestas.
Se quedó parada en la cocina, con lágrimas en los ojos, completamente acorralada. ¿Sabes qué creo?, continuó Hugo. Creo que me estás traicionando. Creo que Mateo Ruiz es tu amante y que se han estado riendo de mí durante meses. No es verdad. Entonces pruébamelo. Llámalo ahora y ponlo en altavoz. Quiero oír qué tipo de conversaciones tienen. No voy a hacer eso. ¿Por qué? Si es solo trabajo voluntario, ¿cuál es el problema? Porque es humillante. ¿Humillante para quién? ¿Para ti o para él? Lucía comenzó a llorar. Hugo, no entiendes. Entonces hazme entender. Dime la verdad de una vez. No puedo. ¿Cómo que no puedes? No puedo contártelo ahora. Hugo sintió la rabia explotar. Lucía, estás destruyendo nuestro matrimonio, ¿lo sabes? Lo sé. Y aún así no me dices la verdad. No puedo. ¿Por qué no? ¿Qué es tan grave? Lucía lo miró con una expresión de puro desespero, como si se estuviera ahogando. Porque si te lo cuento, me odiarás. Te odiaré más si lo descubro solo. No, me odiarás mucho más si sabes la verdad. Sus palabras resonaron en la cocina como una sentencia de muerte. Hugo se dio cuenta de que estaba ante algo mucho mayor que una simple infidelidad. Había secretos en la vida de Lucía que prefería destruir su matrimonio antes que revelar. Entonces está decidido, dijo él, con voz fría. Has elegido mantener tus secretos en lugar de salvar nuestro matrimonio. Hugo, no es así. Es exactamente así. Has elegido proteger a este Mateo Ruiz en lugar de confiar en tu marido. Lucía corrió al dormitorio, cerrando la puerta con fuerza. Hugo se quedó solo en la cocina, mirando la tarjeta arrugada en su mano. Mateo Ruiz, murmuró. Descubriré quién eres y qué estás haciendo con mi esposa. En las noches siguientes, Hugo no pudo dormir bien. La duda lo carcomía. Una noche, mientras Lucía dormía profundamente, decidió actuar. Se acercó sigilosamente a su mesita de noche y tomó su teléfono. El código era el aniversario de bodas, algo que ella nunca había cambiado. Abrió la aplicación de mensajes y buscó el número desconocido. Allí estaba. Un mensaje de Mateo. Necesitamos hablar, Lucía. No lo pospongas más. Es importante para todos. El corazón de Hugo latió con fuerza. ¿Qué significaba para todos? ¿Había más personas involucradas? Revisó el historial. Mensajes esporádicos, pero siempre con un tono urgente, como si compartieran un secreto pesado. No había declaraciones de amor, pero eso no lo tranquilizaba. ¿Por qué Lucía, que siempre había sido tan abierta, ahora vivía en sombras? Hugo recordó sus salidas misteriosas. Decía que iba al supermercado, pero volvía sin bolsas. Al salón de belleza, pero con el pelo igual. Y su aversión a los eventos sociales lujosos, prefiriendo la simplicidad. En Salamanca, donde vivían entre opulencia, Lucía parecía fuera de lugar, como si fingiera encajar. ¿Era eso parte del secreto? La duda se convertía en obsesión. Hugo sabía que necesitaba más pruebas, pero por ahora, la semilla de la desconfianza había germinado, amenazando con destruir todo lo que habían construido juntos. La verdad estaba ahí, acechando, y Hugo no descansaría hasta desenterrarla. La duda se había instalado en su mente como una sombra persistente, erosionando la confianza que había construido durante 10 años de matrimonio con Lucía Sánchez. Cada mirada de ella, cada salida misteriosa, alimentaba sus sospechas. Veía cómo Lucía recibía llamadas que colgaba rápidamente cuando él entraba en la habitación, cómo salía de casa sin explicaciones claras y regresaba con una expresión de alivio mezclado con culpa. El martes, por ejemplo, Lucía dijo que iba al supermercado a las 2 de la tarde y volvió a las 6 sin una sola bolsa. ¿Dónde están las compras?, preguntó Hugo, intentando sonar casual. No encontré nada que valiera la pena, respondió ella, evitando su mirada.
¿4 horas en el supermercado para no comprar nada? Fui a varios, El Corte Inglés, Mercadona, Carrefour. Quería comparar precios, pero Hugo sabía que eran mentiras. No había ido a ningún supermercado. Probablemente había pasado la tarde con ese Mateo Ruiz, enredada en secretos que no podía compartir con su esposo. El jueves, la escena se repitió. Lucía salió diciendo que iba al salón de belleza y regresó con el cabello exactamente igual. ¿Cómo quedó el pelo?, indagó Hugo. Solo lo lavé y corté las puntas. No parece que hayas cortado nada. Fue solo un poquito. Tal vez no notes la diferencia. O tal vez no fuiste al salón. Ella subió al dormitorio sin responder, dejando a Hugo solo en la sala, con la mente bullendo de preguntas. Si Lucía no iba a confesar la verdad, él la descubriría por sus propios medios. No contrataría a un detective privado, que podría ser indiscreto y costoso. No haría un escándalo que pudiera destruir su matrimonio antes de tiempo. En cambio, optaría por algo más astuto, más personal. Infiltrarse en la vida secreta de su esposa de la manera más inteligente posible. Hugo pasó el fin de semana planeando cada detalle con precisión quirúrgica. Primero, compró ropa sencilla en un mercadillo de Madrid, pantalones vaqueros desgastados, una camisa a cuadros barata, un gorro para ocultar parte de su rostro y gafas de sol oscuras que compró en una tienda de barrio. Quería verse como un taxista común, alguien invisible en las calles de la ciudad. Pidió prestado el Seat León blanco de su hermano menor, un coche discreto que no llamaría la atención en el tráfico madrileño. Pero no era suficiente con el aspecto físico. Hugo sabía que Lucía reconocería su voz al instante. Así que, en la privacidad de su estudio, practicó durante horas frente al espejo. Cambiaba el tono, agregaba un acento más rudo, como el de un conductor curtido por años en las avenidas de la capital. «Taxi, ¿a dónde va la señora?», repetía una y otra vez, modulando las palabras hasta que sonaran ajenas incluso para él. Era un esfuerzo doloroso, porque mientras practicaba, recuerdos felices invadían su mente. Recordaba paseos románticos con Lucía en el Parque del Retiro, bajo los árboles centenarios, donde ella reía con esa luz en los ojos que lo había enamorado. ¿Cómo habían llegado a esto? ¿Cómo el amor que parecía inquebrantable ahora se tambaleaba por secretos ocultos? Hugo sentía un nudo en el pecho. La traición dolía, pero el miedo a perderla era aún peor. Aquellos momentos en el retiro, con el sol filtrándose entre las hojas, ahora se teñían de amargura. ¿Era todo una ilusión? ¿O había algo más profundo que Lucía escondía por miedo? Durante una semana entera, Hugo estudió la rutina de Lucía como un detective obsesionado. Notó que salía siempre a las 2 de la tarde los martes y jueves, tomaba el metro hacia la zona sur de Madrid y se dirigía al barrio de Carabanchel, un lugar de clase media-baja, con calles estrechas y casas modestas, muy diferente al lujo de Salamanca donde vivían. Regresaba al atardecer con una expresión más serena, como si hubiera resuelto algún peso invisible. Hugo se preguntaba, ¿qué hacía allí? ¿Era el escondite de su aventura? El jueves siguiente, todo estaba listo. Se posicionó en una calle cercana a la estación de metro, vestido como un taxista cualquiera, con el gorro calado y las gafas puestas. A las 2:15, Lucía apareció en la acera, buscando transporte con la mirada perdida. «¡Taxi!», gritó Hugo con su voz modificada. «¿A dónde va la señora?». Lucía miró en su dirección sin un atisbo de reconocimiento. El disfraz funcionaba a la perfección. «A Carabanchel, por favor. Por Saint-Martin, calle de los Olivos». «Suba, señora». Lucía se acomodó en el asiento trasero y Hugo ajustó el retrovisor para observarla discretamente. Por primera vez en semanas, ella parecía relajada, como si pudiera respirar libremente lejos de la presión de su hogar. Mientras conducía por el tráfico de Madrid, Hugo sentía el corazón latiéndole con fuerza. Estaba a punto de descubrir los secretos que Lucía guardaba, pero ¿estaba preparado para la verdad? 15 minutos después,
El teléfono de Lucía sonó. Ella contestó sin dudar. Hugo aferró el volante, listo para escuchar cada palabra que revelaría el enigma de su matrimonio. Mientras Hugo conducía por las congestionadas calles de Madrid, con Lucía en el asiento trasero sin sospechar nada, el corazón de él latía con una mezcla de ansiedad y determinación. El disfraz de taxista funcionaba a la perfección. Ella parecía relajada, mirando por la ventana como si el peso de sus secretos se aliviara solo por estar lejos de casa. 15 minutos después de iniciar el viaje hacia Carabanchel, el teléfono de Lucía sonó con un timbre familiar. Ella lo sacó de su bolso y contestó sin dudar, ajena a que su esposo era el conductor que escuchaba cada palabra. «Aló», dijo con voz suave. Hugo aferró el volante con fuerza, preparándose para lo peor. ¿Sería la voz de un amante? ¿Confesiones de traición? Pero lo que oyó lo dejó helado. «Oye, soy Lucía. Mira, todavía no he podido contarle la verdad sobre mí. Tengo miedo de cómo reaccionará cuando descubra de dónde vengo realmente». Las palabras golpearon a Hugo como un rayo. ¿De dónde vengo realmente? ¿Qué significaba eso? Durante 10 años, Lucía le había contado una historia simple. Provenía de una familia modesta en Toledo. Había estudiado en una universidad privada y construido una vida estable. Pero ahora, su voz temblaba con un desespero que Hugo rara vez había oído en casa. «Sé que es complicado», continuó ella, con un tono cargado de emoción. «Pero él creció en un mundo completamente diferente al mío. Si sabe de dónde vengo, de cómo era mi vida antes, no sé si podrá aceptarme». Hugo sintió un nudo en la garganta. ¿Era así como ella lo veía? ¿Como alguien incapaz de aceptar su pasado? Durante todo su matrimonio, él había asumido que conocía su historia, pero ahora parecía que todo era una fachada cuidadosamente construida. «No, aún no le he dicho nada», prosiguió Lucía, mirando por la ventana mientras el tráfico de Madrid fluía a su alrededor. «¿Cómo voy a explicar que mentí sobre prácticamente todo en mi vida?» El corazón de Hugo se detuvo. ¿Mentido sobre todo? ¿Qué clase de mentiras podía sostener una mujer durante 13 años de relación? «Sé que piensas que exagero», dijo ella, con la voz bajando a un susurro. «Pero no conoces a Hugo. Tiene prejuicios que ni siquiera sabe que tiene. Su mundo está hecho de apariencias, de estatus, de gente que nació con suerte». Hugo sintió una punzada en el pecho, como si aquellas palabras fueran dirigidas directamente a él. ¿Prejuicios? ¿Superficial? Él siempre se había considerado un hombre justo, trabajador, pero ahora se preguntaba si su vida privilegiada en Salamanca lo había cegado. «Claro que lo amo», añadió Lucía, su voz suavizándose. «Lo amo más que a nada en la vida. Precisamente por eso tengo tanto miedo. Prefiero vivir esta mentira para siempre que perderlo». Aquellas palabras fueron como cuchillas. Lucía lo amaba tanto que estaba dispuesta a mantener una vida entera de engaños para no perderlo. ¿Qué secretos eran tan terribles que prefería eso? «Mateo, tengo que colgar. Estoy llegando al lugar», dijo ella, preparándose para terminar la llamada. Así que era Mateo Ruiz, el hombre de la tarjeta arrugada. Hugo había acertado en su sospecha inicial. «Sí, en un rato estoy ahí. Y gracias por entender mi situación». Lucía colgó y guardó el teléfono en su bolso, exhalando un suspiro profundo. Hugo la observaba por el retrovisor, notando una expresión en su rostro que nunca había visto en casa. Alivio mezclado con tristeza, como si pudiera ser ella misma por fin, pero a costa de un peso enorme. Disimuladamente, Hugo activó la grabadora en su teléfono oculto en el salpicadero. Quería registrar cada detalle de esa conversación para analizarla después, obsesionado con desentrañar la verdad. La grabación capturaba no solo las palabras, sino el tono de vulnerabilidad en la voz de Lucía, un tono que revelaba capas de dolor acumulado. «Señor, pare aquí en la esquina, por favor», dijo Lucía, volviendo a su tono educado con extraños.
Hugo detuvo el coche en una calle de casas sencillas en Carabanchel, un barrio de clase media-baja con comercios populares y gente vestida de forma casual. Era el opuesto al lujo de Salamanca. Muros bajos, portones verdes descoloridos por el tiempo, un ambiente humilde pero auténtico. ¿Cuánto es la carrera?, preguntó ella, sacando la cartera. 25 euros, señora. Lucía le dio 30. Quédese con el cambio. Gracias. Hugo la vio bajar del coche y caminar hacia una casa pequeña con portón verde. No era el tipo de lugar que Lucía frecuentaba. De hecho, era todo lo contrario a lo que siempre decía gustarle: restaurantes elegantes, viajes lujosos. Cuando Lucía desapareció dentro de la casa, Hugo estacionó al otro lado de la calle y esperó, con la mente revuelta. ¿Qué hacía allí? ¿Era la casa de Mateo? Media hora después, Lucía salió acompañada de un hombre de unos 50 años, con cabello grisáceo y ropa sencilla de trabajador. Era Mateo Ruiz, sin duda. No parecía un amante, más bien un padre o un tío, con una expresión paternal. Conversaron en la acera por unos minutos, seria pero no íntima. Mateo le entregó unos papeles que ella guardó con cuidado en su bolso. Se despidieron con un abrazo respetuoso, nada romántico. Hugo sintió confusión creciente. Si no era una aventura, ¿qué era? ¿Por qué ocultaba ese lugar y ese hombre? Lucía caminó hacia la parada de autobús y tomó el transporte de vuelta. Hugo la siguió de lejos en el coche, manteniendo distancia segura. Durante el trayecto, reproducía mentalmente la conversación grabada. Mentí sobre prácticamente todo en mi vida. ¿De dónde vengo realmente? ¿Qué origen ocultaba Lucía que consideraba tan inaceptable? ¿Y por qué pensaba que él no podría aceptarlo? Al llegar a casa una hora después de Lucía, ella estaba en la cocina preparando la cena como si nada hubiera pasado. «Hola, amor», dijo, besando su frente. Hugo la observó con detenimiento. Era impresionante cómo fingía normalidad después de revelar tanto en esa llamada. «Fue un día corrido», respondió él, probando el terreno. «¿Y el tuyo? ¿Qué hiciste por la tarde?» «Fui al centro comercial, compré algunas cosas». Mintió con naturalidad. «¿Qué cosas?» «Productos de belleza, cosas de mujeres. ¿Dónde están las bolsas?» Lucía dudó una fracción de segundo. «Las dejé en el coche. Luego las subo». Más mentiras. Hugo sabía que no había ido a ningún centro comercial. Había pasado la tarde en una casa humilde de Carabanchel, conversando con Mateo sobre secretos que no podía revelar a su marido. Durante la cena, Hugo la escrutaba. Lucía parecía más relajada que en días anteriores, como si hablar con Mateo la hubiera calmado, pero al mismo tiempo cargaba una melancolía profunda, como alguien viviendo una vida que no es suya. Recordando la grabación, Hugo decidió probar más. «Lucía, ¿has pensado en conocer a mi familia del interior, a mis abuelos maternos?» Ella se inquietó visiblemente. «¿Por qué quieres que los conozca?» «Porque son familia. Pensé que te gustaría conocer mis orígenes». «Tus orígenes son aquí en Madrid. Naciste y creciste aquí». «Pero mi familia vino de Andalucía. Mi abuelo era agricultor, mi abuela costurera. Gente sencilla, trabajadora». Lucía removió la comida nerviosamente. «No creo que sea necesario. El pasado es pasado». Su reacción confirmaba las sospechas de Hugo. Lucía temía entornos que le recordaran su propio origen. Evitaba la simplicidad porque temía que él descubriera algo sobre su pasado. «¿Tienes vergüenza de la simplicidad?», preguntó directamente. «Claro que no», respondió demasiado rápido. «Solo pienso que no necesitamos vivir en el pasado. Conocer a la familia no es vivir en el pasado, es entender de dónde venimos». «Hugo, ya te dije que no quiero conocer a tus abuelos. Deja de insistir». La irritación en su voz era rara en ella, como si el tema tocara heridas profundas. Esa noche, Hugo se quedó despierto reproduciendo la grabación una y otra vez en su teléfono. Cada palabra de Lucía revelaba un mundo oculto, mentiras sobre su vida, miedo a sus prejuicios,
Amor profundo pero condicionado por el secreto. No era infidelidad, sino algo más profundo. Lucía ocultaba su identidad verdadera. ¿Por qué? ¿Qué en su pasado la avergonzaba tanto? Al día siguiente, decidió profundizar. Seguiría de nuevo, pero esta vez a pie, para observar más de cerca esa casa en Carabanchel. Lucía entró en la misma casa. Hugo se posicionó donde podía ver la ventana de la sala. Lo que vio lo intrigó aún más. Varias personas adentro, Mateo incluido, pero también mujeres de distintas edades, niños corriendo por el patio, un ambiente familiar cálido. Lucía estaba en medio, conversando animadamente, sonriendo de una manera que Hugo rara vez veía en casa. Era como si allí fuera una persona diferente, más natural, más a gusto, más ella misma. En su hogar lujoso siempre había tensión en ella, como si interpretara un papel. Allí parecía libre. Hugo observó por más de una hora. Lucía sirvió un almuerzo simple, jugó con los niños, charló largamente con una señora mayor a quien trataba con cariño especial. Parecía una reunión familiar. Cuando Lucía se preparó para salir, Hugo se alejó rápidamente. Se despidió de todos con abrazos afectuosos, especialmente de la señora mayor, que sostuvo sus manos con ternura maternal. De regreso, Hugo procesaba todo. Aquellas personas no eran extraños, eran familia. Estaba seguro por la calidez. Pero ¿por qué ocultaba a su propia familia? ¿Por qué fingía no tener lazos con ese mundo humilde y cálido? El fin de semana, observó a Lucía con ojos nuevos. Notó cómo se incomodaba al hablar de dinero, evitaba restaurantes caros, prefería ropa simple pese al acceso a marcas de lujo. Lucía, ¿qué tal si cenamos en ese nuevo restaurante francés?, propuso el domingo. Ella hizo una mueca. No hace falta gastar tanto en comida. No es gasto, es invertir en nuestra calidad de vida. Prefiero quedarme en casa, hacer algo sencillo. Siempre prefieres lo simple, nunca quieres salir a lugares elegantes. Porque no necesito lujo para ser feliz. Su respuesta revelaba mucho. Lucía no estaba cómoda con la ostentación, como si no formara parte de su esencia. ¿Sientes culpa por tener una vida cómoda?, preguntó Hugo. Ella palideció. ¿Por qué haces estas preguntas? Porque parece que no te sientes a gusto con nuestro nivel de vida. Me siento perfectamente a gusto. No lo parece. Pareces constreñida cuando hay que ostentar. Hugo, no me gusta la ostentación. Eso no significa nada. ¿Por qué no? ¿Porque es vulgar o porque te recuerda que no naciste en este mundo? Lucía se levantó bruscamente. No continuaré esta conversación. ¿Toqué un punto sensible? Estás siendo invasivo. Intento entender a mi propia esposa. Me entiendes perfectamente. No. Cada día descubro que eres una extraña para mí. Lucía se detuvo en la puerta. Tal vez sea mejor así. ¿Mejor cómo? Mejor que no me entiendas completamente. ¿Por qué? Porque si me entendieras de verdad, no podrías amarme. Sus palabras resonaron, la segunda vez que sugería que algo en ella lo haría dejar de amarla. ¿Qué secretos eran tan terribles? Hugo decidió que no especularía más. Se disfrazaría de nuevo y la llevaría hasta el final. Preparó el disfraz con más cuidado. Gorro diferente, gafas más oscuras, voz alterada. El martes, a las 2, Lucía apareció. Taxi. ¿A dónde va la señora? A Carabanchel, calle de los Olivos. Ella subió sin reconocerlo. 10 minutos después, su teléfono sonó. «Aló, mamá», contestó. Hugo casi pierde el control del coche. ¿Mamá? Lucía siempre decía que su madre vivía en Toledo y apenas hablaban. Sí, voy para allá. Llego en 15 minutos. Pausa. No, aún no le conté nada. Otra pausa.
Mamá, sabes que es complicado. Él no entenderá nuestra situación. Hugo sentía el corazón martilleando. Iba a visitar a su madre, que él nunca había conocido. Sé que quieres conocerlo, dijo Lucía, emocionada. Yo también, pero tengo miedo de cómo reaccionará al saber que mentí sobre nuestra familia. Mentido sobre la familia. El mundo de Hugo se desmoronaba. Lucía había inventado una familia entera. Mamá, él es un hombre bueno, pero creció donde todo fue fácil. No sé si entenderá nuestras dificultades. Lágrimas rodaban por su rostro, visibles en el retrovisor. Sé que estás enferma, dijo, la voz quebrándose. Quieres conocer a tu yerno antes de que sea tarde, pero necesito encontrar la forma de decírselo. Enferma. La madre de Lucía estaba enferma y él no lo sabía. Deja, mamá, resolveré esto pronto. No puedo seguir mintiendo a quien amo. Colgó y lloró en silencio. Hugo sintió el pecho apretado al ver su sufrimiento. Señora, ¿está todo bien?, preguntó, fingiendo preocupación. Sí, gracias. Solo problemas familiares. A veces es difícil, ¿verdad?, cuando hay que elegir entre los que amamos. Es complicado. Mi familia es muy diferente a la de mi marido. Temo que no acepte las diferencias. Pero si la ama, debería aceptar a su familia también. Debería, pero a veces el amor no basta para superar prejuicios. Llegaron. Buena suerte con los problemas familiares, dijo Hugo sinceramente. Gracias, es muy amable. Lucía bajó y entró en la casa. Hugo se alejó, preguntándose cómo se había convertido en el hombre que hacía que su esposa temiera mostrar su verdadero yo. Hugo Martínez no podía sacarse de la cabeza las palabras que había oído en esa llamada telefónica. ¿De dónde vengo realmente? Mentí sobre prácticamente todo. Aquellas confesiones de Lucía, pronunciadas con tanto dolor en el asiento trasero de su taxi disfrazado, lo habían dejado desconcertado. No era una aventura amorosa lo que ocultaba su esposa. Era algo más profundo, más personal, su propia identidad. Hugo se preguntaba una y otra vez, ¿qué pasado tan oscuro o vergonzoso podía tener Lucía para preferir vivir una mentira durante 10 años de matrimonio? Decidido a desentrañar el misterio, continuó con su plan de vigilancia. El viernes, cuando Lucía salió para sus actividades misteriosas, Hugo la siguió nuevamente, pero esta vez a pie. Quería observar de cerca lo que sucedía en esa casa humilde de Carabanchel, sin el riesgo de ser visto en el coche. Se posicionó discretamente cerca, oculto tras un muro bajo, y esperó. Lucía entró en la misma casa del portón verde, con pasos apresurados pero familiares. Hugo consiguió un ángulo desde donde podía ver la ventana de la sala principal. Lo que vio lo dejó aún más intrigado. Dentro no era solo Mateo Ruiz quien estaba. Había un grupo de personas, mujeres de diferentes edades, niños correteando por el patio trasero, un ambiente familiar rebosante de calidez y risas. Mateo conversaba con una señora mayor, pero el centro de atención era Lucía. Ella se movía con una naturalidad que Hugo rara vez había presenciado en su lujoso apartamento de Salamanca. Sonreía ampliamente, sin la tensión que siempre parecía acompañarla en casa. Ayudaba a servir un almuerzo sencillo, arroz con verduras, pan casero, y luego se sentaba a charlar animadamente con todos. Hugo sintió un pinchazo de envidia al ver cómo Lucía jugaba con los niños pequeños, probablemente sobrinos o primos. Uno de ellos, un niño de unos 5 años con rizos oscuros, se subía a su regazo, riendo a carcajadas, mientras ella le contaba un cuento improvisado. «Tía Lucía, cuéntame más», gritaba el pequeño, y ella respondía con una ternura genuina, besando su frente. Era como si en ese lugar, rodeada de esa familia humilde, Lucía pudiera quitarse la máscara que llevaba en su vida cotidiana. En casa, siempre había una cierta reserva en ella, como si midiera cada palabra, cada gesto, para encajar en el mundo privilegiado de Hugo.
Aquí, era libre, auténtica, radiante. Hugo observó la escena por más de una hora, hipnotizado. Lucía ayudó a la señora mayor, que ahora sospechaba era su madre, a levantarse de la silla, sosteniéndola con cariño mientras le ajustaba una manta sobre las rodillas. La conversación parecía seria, pero llena de afecto maternal. Era evidente. Aquellas personas no eran extraños. Eran su familia. La calidez en sus interacciones lo confirmaba. Pero ¿por qué ocultarlos? ¿Por qué fingir que no tenía lazos con ese mundo sencillo y amoroso? Cuando Lucía se preparó para salir, Hugo se alejó rápidamente para no ser visto. Ella se despidió de todos con abrazos efusivos, especialmente de la señora mayor, quien le sostuvo las manos con una mirada de profundo cariño, como si no quisiera dejarla ir. De camino a casa, Hugo procesaba todo lo que había presenciado. Esa familia representaba algo que su propia vida rica carecía. Unidad genuina, risas sin pretensiones, amor incondicional forjado en las dificultades. En contraste, su familia, aunque adinerada, era distante, con reuniones formales y conversaciones superficiales. ¿Era eso lo que Lucía temía que él rechazara? Un origen humilde, una vida de sacrificios que no encajaba en el glamour de Salamanca. Al llegar a casa, Hugo se sentía abrumado. Necesitaba hablar con alguien, desahogarse. Llamó a su hermano menor, Pablo, el mismo que le había prestado el Seat León para el disfraz. «Pablo, no sé qué hacer», confesó Hugo, con voz quebrada. «Descubrí que Lucía me oculta algo grande. No es una infidelidad, pero es como si toda nuestra vida juntos fuera una mentira». Pablo escuchó pacientemente mientras Hugo relataba lo visto en Carabanchel. La casa humilde, la familia unida, la alegría de Lucía allí. «Hermano, siento que la traicioné al espiarla, pero ella me ha mentido durante años». Pablo, siempre el más sensato, respondió con calma. «Hugo, parece que Lucía tiene miedo de algo. Tal vez de cómo reaccionarías tú. No la juzgues aún. Averigua más. Si la amas, dale la oportunidad de explicarse. Pero no actúes impulsivamente. Podrías perderla para siempre». Las palabras de su hermano lo calmaron un poco, pero también avivaron su determinación. Necesitaba confrontarla, pero con cuidado. Hugo continuó disfrazándose de taxista, llevando a Lucía en más viajes sin que ella lo supiera. En uno de ellos, el teléfono de Lucía sonó nuevamente. «Aló, mamá», contestó ella, confirmando las sospechas de Hugo. Mamá. Lucía siempre había dicho que su madre vivía en Toledo y que apenas mantenían contacto, pero ahora hablaba con mamá como si viviera cerca, en Carabanchel. «Sí, estoy yendo para allá. Llego en 15 minutos». Hubo una pausa. «No, aún no le conté nada. Sigue siendo nuestro secreto». Otra pausa. «Mamá, sabes que es complicado. Él no entenderá nuestra situación». Hugo sentía el corazón latiéndole tan fuerte que temía que Lucía lo oyera. Estaba yendo a visitar a su madre, la que él nunca había conocido, la que supuestamente residía en otra ciudad. «Sé que quieres conocerlo», dijo Lucía, con la voz emocionada. «Yo también quiero que se conozcan, pero tengo miedo de cómo reaccionará cuando sepa que mentí sobre nuestra familia». Mentido sobre la familia. Hugo sentía el mundo desmoronándose. Durante 10 años, Lucía había inventado padres ficticios, una historia falsa, un origen que no existía. «Mamá, él es un hombre bueno», continuó ella, mirando por la ventana. «Pero creció en un mundo donde todo siempre fue fácil. No sé si podrá entender de dónde venimos, las dificultades que pasamos». Las lágrimas comenzaron a escurrir por su rostro, visibles en el retrovisor de Hugo. Ahora veía claramente el sufrimiento profundo de su esposa. «Sé que estás enferma», dijo Lucía, con la voz quebrándose. «Sé que quieres conocer a tu yerno antes de que sea tarde,
pero necesito encontrar la forma correcta de contárselo. Enferma. La madre de Lucía estaba enferma, posiblemente grave, y él no lo sabía. ¿Qué tipo de enfermedad? ¿Desde cuándo? Deja, mamá. Voy a resolver esto pronto. No puedo seguir viviendo mintiendo a quien amo. Lucía colgó y comenzó a llorar en silencio, un llanto ahogado que partía el alma. Hugo, fingiendo ser un taxista amable, intervino. Señora, ¿está todo bien? Sí, gracias. Solo problemas familiares. A veces es difícil, ¿no? Cuando uno tiene que elegir entre las personas que ama. Lucía suspiró profundamente. Es muy complicado. Mi familia es muy diferente a la de mi marido. Tengo miedo de que no acepte nuestras diferencias. Pero si él la ama, debería aceptar a su familia también, ¿no? Debería, pero a veces el amor no es suficiente para superar los prejuicios. Sus palabras eran como un espejo para Hugo. Era exactamente lo que Lucía pensaba de él, que era demasiado prejuicioso para aceptar su origen humilde. Llegaron a la casa. Buena suerte con los problemas de familia, dijo Hugo sinceramente. Gracias, es usted muy amable. Lucía bajó y entró en la casa. Hugo se alejó, con una pregunta resonando en su mente. ¿Cómo se había convertido en el tipo de hombre que hacía que su propia esposa tuviera miedo de mostrar quién era realmente? De regreso a casa, Hugo confrontó a Lucía sutilmente. ¿Tu madre está bien? Ella casi se atraganta con el café. ¿Por qué preguntas? Porque hace tiempo que no hablamos de ella. ¿Cuándo fue la última vez que la visitaste? Hace un tiempo. Ya sabes, la distancia complica las cosas. ¿Qué tal si vamos a visitarla el fin de semana? Toledo no está tan lejos. El pánico en sus ojos fue instantáneo. No es necesario. A ella no le gustan las visitas sin aviso. Entonces avísala. Llama ahora. Ahora no, Hugo. Es muy temprano. Son las 8 de la mañana. Tu madre siempre se levantaba temprano, ¿no? Lucía se levantó bruscamente, derribando la silla. Basta con esto. ¿Por qué esta obsesión con mi madre? ¿Obsesión? Hablo de tu madre, no de una extraña. Sé quién es mi madre. A veces tengo la impresión de que la inventaste. Las palabras salieron sin filtro. Lucía se quedó paralizada. ¿Qué quieres decir? Que en 10 años nunca conocí a tu familia, nunca vi fotos antiguas, nunca recibí llamadas de ella. Mi familia es reservada. ¿Reservada o inexistente? Lucía comenzó a temblar. Hugo, estás delirando. Entonces pruébamelo. Llama a tu madre ahora y agenda un almuerzo para el domingo. No voy a llamar. ¿Por qué no? Porque no estoy obligada a probarte nada. Sí lo estás. Soy tu marido y nunca conocí a tu familia. Lucía salió corriendo de la cocina. Hugo la siguió. Se encerró en el baño, pero él oía sus sollozos. Abre la puerta. Resolvamos esto ahora. Vete, Hugo. Déjame en paz. No te dejaré en paz. Quiero saber quién es mi esposa de verdad. No quieres saber. Crees que quieres, pero no. ¿Cómo sabes lo que quiero? Porque te conozco. Sé cómo piensas. Entonces dime. Déjame decidir si puedo aceptarlo o no. Silencio. Solo llanto bajo. Lucía, por favor, abre. No puedo mirarte a la cara. ¿Por qué? Porque cuando sepas la verdad, me mirarás diferente. ¿Qué verdad? ¿La verdad sobre quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cómo era tu vida antes de conocerme? Hugo apoyó la frente en la puerta. Sea lo que sea, lo resolvemos juntos. No se resuelve, Hugo. Algunas cosas no tienen solución. Claro que sí. Solo necesitas confiar en mí. Confío en ti, pero no en tu reacción al saber que te enamoraste de una mentira. No eres una mentira, eres mi esposa. Soy una mentira. Todo lo que crees saber de mí es inventado. Entonces dime la verdad. No puedo.
Hugo golpeó la puerta con frustración. ¿Por qué no? Porque te perderé. Ya me estás perdiendo con estas mentiras. La puerta se abrió lentamente. Lucía estaba destrozada, con ojos rojos e hinchados. Tienes razón, ya te estoy perdiendo, así que mejor perderte con la verdad. Hugo Martínez ya no podía soportar más el peso de los secretos. Las palabras de Lucía, capturadas en esas llamadas telefónicas que él había escuchado disfrazado de taxista, resonaban en su mente como un eco interminable. Mentí sobre prácticamente todo. ¿De dónde vengo realmente? Tengo miedo de que no me aceptes. Aquellas confesiones habían transformado su percepción de su esposa. Durante 10 años, había amado a una mujer que, ahora lo sabía, era una versión inventada de sí misma. Una fachada construida para encajar en su mundo privilegiado de Salamanca, en Madrid. Hugo se sentía traicionado, pero también culpable. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Qué había hecho para que Lucía temiera revelar su verdadero yo? Esa noche, después de reproducir las grabaciones una vez más, tomó una decisión. Confrontaría a Lucía de una vez por todas. No con ira destructiva, sino con la determinación de un hombre que necesitaba la verdad para salvar su matrimonio. A la mañana siguiente, en la cocina de su lujoso apartamento, Hugo observó a Lucía mientras tomaba su café matutino. Ella parecía una extraña, la misma mujer hermosa y serena, pero ahora envuelta en capas de misterio. «Buenos días», dijo ella, besando su frente como siempre. Hugo respondió con un «buenos días» seco, estudiando cada microexpresión en su rostro. «¿Dormiste bien?» «Más o menos. Tuve sueños extraños». En realidad, no había dormido nada, atormentado por visiones de esa familia en Carabanchel, de Lucía riendo libremente entre ellos. Se preguntaba cómo había sostenido esa farsa durante tanto tiempo. ¿Qué fuerza mental requería vivir 2 vidas? Decidió probar el terreno una vez más. «Lucía, ¿tu madre está bien?» Ella casi se atraganta con el café, sus ojos abriéndose en pánico. «¿Por qué lo preguntas?» «Porque hace tiempo que no hablamos de ella. ¿Cuándo fue la última vez que la visitaste?» «Hace un tiempo. La distancia complica todo. ¿Qué tal si vamos a visitarla este fin de semana? Toledo no está tan lejos». El terror en su mirada fue inmediato. «No hace falta. No le gustan las visitas sin avisar». «Entonces avísala. Llama ahora». «Ahora no, Hugo. Es muy temprano». «Son las 8. Tu madre siempre se levantaba temprano, ¿no?» Lucía se levantó de golpe, derribando la silla. «Basta con esto. ¿Por qué esta obsesión con mi madre?» «¿Obsesión? Hablo de tu madre, no de una desconocida. Sé quién es mi madre. A veces tengo la impresión de que la inventaste». Las palabras colgaban en el aire como una acusación. Lucía se quedó inmóvil, como si hubiera recibido un disparo. «¿Qué quieres decir con eso?» «Que en 10 años nunca conocí a tu familia, nunca vi fotos antiguas, nunca recibí una llamada de ella, nunca tuvimos una visita. Mi familia es reservada». ¿Reservada o inexistente? Lucía comenzó a temblar visiblemente. «Hugo, estás delirando». «Entonces pruébamelo. Llama a tu madre ahora y agenda un almuerzo para el domingo». «No voy a llamar». «¿Por qué no?» «Porque no estoy obligada a probarte nada». «Sí lo estás. Soy tu marido y nunca conocí a tu familia». Lucía salió corriendo de la cocina, con lágrimas brotando. Hugo la siguió, determinado. Se encerró en el baño, pero él oía sus sollozos a través de la puerta. «Abre la puerta. Vamos a resolver esto ahora». «Vete, Hugo. Déjame en paz». «No te dejaré. Quiero saber quién es mi esposa de verdad». «No quieres saber. Crees que sí, pero no». «¿Cómo sabes lo que quiero?» «Porque te conozco. Sé cómo piensas». «Entonces dime. Déjame decidir si puedo aceptarlo o no».
Silencio, roto solo por llanto ahogado. Lucía, por favor, abre. No puedo mirarte a la cara. ¿Por qué? Porque cuando sepas la verdad me mirarás diferente. ¿Qué verdad? ¿Sobre quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cómo era tu vida antes de mí? Hugo apoyó la frente en la puerta, su voz suavizándose. Sea lo que sea, lo resolvemos juntos. No se resuelve, Hugo. Algunas cosas no tienen solución. Claro que sí. Solo confía en mí. Confío en ti, pero no en tu reacción al saber que te enamoraste de una mentira. No eres una mentira, eres mi esposa. Soy una mentira. Todo lo que crees saber de mí es inventado. Entonces dime la verdad. No puedo. Hugo golpeó la puerta con frustración. ¿Por qué no? Porque te perderé. Ya me estás perdiendo con estas mentiras. La puerta se abrió lentamente. Lucía estaba destrozada. Ojos rojos, hinchados, el rostro surcado por lágrimas. Tienes razón, susurró. Ya te estoy perdiendo, así que mejor perderte con la verdad. Bajaron a la sala. Lucía se sentó en el sofá, temblando, mientras Hugo permanecía de pie, preparado para oír lo peor. Respiró hondo, como si se preparara para saltar de un precipicio. Está bien, te contaré todo, pero no digas que no te advertí. Primero, necesitas saber que mi madre no vive en Toledo. Nunca vivió allí. ¿Dónde vive? En Carabanchel, en una casa pequeña, sencilla, que probablemente considerarías un tugurio. Hugo sintió el primer impacto. ¿Carabanchel? Sí, en una calle de tierra sin asfaltar, donde las casas están pegadas unas a otras. ¿Por qué mentiste sobre Toledo? Porque pensé que sonaría más aceptable para ti. Una ciudad del interior parece más respetable que un barrio pobre de Madrid. ¿Barrio pobre? No es exactamente una favela, pero es muy humilde. El tipo de lugar donde nunca has pisado. Hugo se sentó pesadamente. Continúa. Mi madre se llama María, tiene 62 años y trabajó toda su vida como limpiadora. Mi padre, José, murió cuando tenía 15 años. Era albañil. Cada palabra era una revelación. La familia sofisticada que Hugo imaginaba se desvanecía. Somos 5 hermanos, prosiguió Lucía. Yo soy la mayor. Lucas tiene 35 y es conductor de autobús. Martina tiene 32 y trabaja en una fábrica. Pablo tiene 28 y es mecánico. Y Julia, la menor, tiene 25 y está desempleada. ¿5 hermanos? Siempre dijiste que eras hija única. Mentí. Pensé que sería más fácil de explicar. ¿Más fácil cómo? Una familia grande y pobre es complicada para quien siempre lo tuvo todo. Hugo sentía el suelo abrirse bajo sus pies. ¿Qué más mentiste? Sobre mi educación. No me gradué en una universidad privada cara. Estudié en una pública, trabajando de día y estudiando de noche. ¿Trabajando dónde? En una tienda de ropa en el centro de Madrid. Vendía prendas a mujeres de tu clase social durante el día y estudiaba administración por las noches. ¿Por qué mentiste sobre eso? Porque pensé que me verías menos interesante si supieras que era una simple vendedora. Hugo se pasó la mano por el rostro, procesando. Lucía, ¿qué más? Sobre cómo nos conocimos. ¿Recuerdas que dije que nos encontramos en una conferencia sobre emprendimiento? Sí. Mentira. Nos conocimos en la tienda donde trabajaba. Entraste a comprar una blusa para tu exnovia, Patricia. Yo te ayudé a elegirla. El mundo de Hugo se derrumbó por completo. Hasta la historia de su encuentro era falsa. Volviste al día siguiente solo y me invitaste a un café. ¿E inventaste lo de la conferencia? Sí, porque sonaba más romántico, más sofisticado. Hugo se levantó y paseó por la sala. ¿Nuestra relación entera se basa en mentiras? No, mis sentimientos por ti siempre fueron reales. Pero tu identidad es falsa.
No falsa, adaptada. ¿Adaptada cómo? Lucía respiró hondo otra vez. Cuando vi que te interesabas en mí, creé una versión de mí misma que pensé que encajaría en tu mundo. ¿Qué versión? Una mujer de clase media, con familia estructurada, educación tradicional, alguien que pudiera integrarse en tu estándar sin causar extrañeza. ¿Y la verdadera Lucía? La verdadera Lucía creció durmiendo 3 en una cama, comiendo arroz con huevo cuando no había dinero para carne, estudiando con libros prestados porque no podía comprarlos. Las lágrimas rodaban por su rostro. La verdadera Lucía trabajó desde los 14 años para ayudar en casa. Nunca tuvo ropa de marca, nunca fue a un restaurante caro antes de conocerte. Hugo sentía como si la conociera por primera vez. ¿Por qué pensaste que no lo aceptaría? Porque te conocía. Veía cómo hablabas de los empleados en tu empresa, cómo tratabas a la gente de clase baja, cómo tus amigos bromeaban sobre los pobres. Yo nunca bromeé sobre pobres. No bromeabas, pero tampoco te mezclabas. Tu mundo siempre ha sido de gente como tú. ¿Y creíste que te rechazaría? Estoy segura de que lo harías, o al menos me tratarías diferente. Hugo la miró fijamente. Lucía, me subestimaste por completo. No te subestimé, te protegí. ¿De qué? De tener que lidiar con una realidad para la que no estabas preparado. ¿Y a ti de qué te protegiste? De ser rechazada por el hombre que amo. El silencio invadió la sala. Hugo procesaba cada detalle, preguntándose cómo Lucía había sostenido esa elaborada farsa por una década. ¿Hay más? Sí, sobre mi madre. Está enferma. ¿Qué enfermedad? Cáncer de estómago. Lo descubrimos hace 6 meses. Hugo sintió un puñetazo en el pecho. ¿6 meses? ¿Y no me dijiste? ¿Cómo iba a decirte si oficialmente no existía en tu vida? Lucía, por Dios, tu madre tiene cáncer y me lo ocultaste. Lo oculté porque no sabía cómo explicarlo. ¿Cómo decir que mi madre, que supuestamente vive en Toledo, está internada en un hospital público de Carabanchel? Podías haber dicho la verdad. Después de 10 años mintiendo, ¿cómo? Hugo se sentó de nuevo, abrumado. Lucía, tuviste 10 años para contármelo. Los tuve, pero cada año se hacía más difícil. La mentira creció hasta convertirse en una vida entera. ¿Y ahora? Ahora sabes todo, y puedes decidir si puedes seguir casado con quien soy realmente. Hugo miró a su esposa, vulnerable, despojada de máscaras. Lucía, necesito procesar esto. Lo entiendo. Quiero conocer a tu familia de verdad. ¿Quieres conocerlos? Sí. Quiero conocer quién eres realmente, tu historia, tus hermanos, especialmente a tu madre. Lucía lo miró sorprendida. ¿No estás enojado? Estoy herido. Muy herido porque pensaste que no te aceptaría como eres. ¿Y no lo harás? No lo sé aún. Necesito conocer a la verdadera Lucía antes de decidir. Ella asintió, secando lágrimas. ¿Cuándo quieres conocerlos? Hoy, ahora. No quiero vivir ni un día más basado en mentiras. Lucía respiró hondo. Está bien, pero prepárate, Hugo. El mundo de donde vengo es muy diferente al tuyo. Y después de verlo, quizás entiendas por qué lo oculté tanto tiempo. Hugo se levantó, determinado. Entonces, vamos a descubrir si nuestro amor es lo suficientemente fuerte para superar las diferencias que tanto temes. Pero en el fondo se preguntaba, ¿sería capaz de aceptar una vida que había rechazado inconscientemente durante 10 años? ¿Y qué clase de hombre era para que su esposa tuviera tanto miedo de mostrar su verdadero ser? La confrontación con Lucía dejó a Hugo Martínez tambaleándose, pero también con una claridad nueva. Las mentiras sobre su pasado, su familia, su vida entera en Carabanchel, habían sido un peso que ella cargó sola durante 10 años. Ahora, con la verdad al descubierto, Hugo sabía que el próximo paso dependía de él. ¿Podría aceptar a la verdadera Lucía, con su origen humilde y su familia sencilla? Esa misma tarde, decidió no esperar más.
Quiero conocer a tu familia ahora, le dijo a Lucía, con una determinación que ella no esperaba. Lucía, con los ojos aún rojos por el llanto, asintió lentamente. Está bien, pero no será fácil para ti. Mi mundo es muy diferente al tuyo. Hugo la miró fijamente. Si nuestro amor es real, no debería importar. En su interior, sin embargo, sentía un nudo de incertidumbre. ¿Estaba preparado para cruzar ese puente? Llegaron a la casa de Carabanchel, un hogar modesto con paredes desgastadas y un portón verde que chirriaba al abrirse. Dentro, la madre de Lucía, María, los recibió con una sonrisa cálida, a pesar de su evidente fragilidad. A sus 62 años, el cáncer la había debilitado, pero su espíritu era fuerte. «Tú debes ser Hugo», dijo, abrazándolo con una ternura que lo desarmó. «Lucía habla mucho de ti». Hugo, todavía procesando, solo pudo asentir. La casa estaba llena. Los hermanos de Lucía, Lucas, Martina, Pablo y Julia, estaban allí, junto con sus hijos, sobrinos de Lucía. Los niños correteaban, riendo, mientras los adultos preparaban una comida sencilla: tortilla de patatas, ensalada y pan casero. Hugo se sintió fuera de lugar al principio, rodeado de risas y conversaciones ruidosas, tan distintas a los eventos formales de su mundo en Salamanca. Pero pronto, la calidez lo envolvió. Lucas, el conductor de autobús, le ofreció una cerveza y le contó anécdotas sobre su trabajo. Martina, la trabajadora de fábrica, bromeó sobre cómo Lucía siempre fue la lista de la familia. Pablo, el mecánico, le mostró fotos de su taller y Julia, la menor, habló de sus sueños de estudiar enfermería. Cada historia era un pedazo de la vida que Lucía había ocultado, pero también una prueba de amor y esfuerzo que Hugo no podía ignorar. María, sentada en una silla vieja, observaba a Hugo con ojos perspicaces. «Lucía temía que no aceptaras nuestro mundo», dijo, tomando su mano. «Tenía miedo de que vieras esto y te alejaras». Hugo sintió vergüenza. ¿Por qué pensaría eso? María sonrió con tristeza. «Porque en tu mundo, la gente como nosotros a veces no encaja. Pero ella te ama, y por eso creó una versión de sí misma que pensó que podrías amar». Hugo miró a Lucía, que estaba ayudando a los niños a comer. «Nunca quise que sintiera que tenía que cambiar». «Lo sé», dijo María. «Pero el miedo al rechazo es más fuerte que la razón». Hugo asintió, comprendiendo por fin el peso que Lucía había cargado. Esa noche, en la intimidad de su apartamento, hablaron como nunca antes. «Lucía, lamento que sintieras que no podías ser tú misma conmigo». Ella lo miró, sorprendida. «¿No estás enojado?» «Estoy herido, pero no contigo. Conmigo mismo, por hacerte sentir que no eras suficiente». Lucía lloró, pero esta vez de alivio. «Pensé que me dejarías. Nunca. Eres mi hogar, sin importar de dónde vengas». Hugo comenzó a cambiar. En su empresa, dejó de tratar a los empleados como números. Escuchaba sus historias, mejoraba sus condiciones laborales, incluso organizó un almuerzo con ellos en el parque Casa de Campo. Invitó a la familia de Lucía, que llegó con risas y comida casera, mezclándose con los trabajadores en un ambiente de camaradería que Hugo nunca había experimentado. Ver a María, aún débil pero sonriendo, rodeada de sus hijos y nietos, le dio a Hugo una nueva perspectiva. Decidió que ella se mudara con ellos a Salamanca para estar cerca durante su tratamiento contra el cáncer. «Esta casa es demasiado grande para nosotros dos», le dijo a Lucía. «Tu madre merece estar aquí, y nosotros merecemos construir un hogar de verdad». Lucía lo abrazó, llorando. «Nunca pensé que dirías eso». «Nunca pensé que sería tan ciego», respondió él. Hugo y Lucía comenzaron a colaborar en un proyecto benéfico en Carabanchel, ayudando a familias necesitadas con comida y educación. Hugo descubrió una satisfacción que el dinero nunca le había dado. Aprendió que el amor verdadero
no se construye en apariencias, sino en aceptar las imperfecciones del otro. Cada día, al ver a Lucía libre de máscaras, sentía que la conocía de nuevo y la amaba más profundamente. Su matrimonio, antes basado en una ilusión, ahora se fortalecía en la verdad. Hugo y Lucía encontraron un nuevo comienzo tras una tormenta de secretos y verdades. En su hogar de Salamanca, ahora lleno de risas con la familia de Lucía, construyeron un amor basado en la honestidad. La presencia de María, la madre de Lucía, trajo calidez a una casa antes fría por las apariencias. Hugo dejó atrás sus prejuicios, abrazando la simplicidad y el esfuerzo de quienes lo rodeaban. Juntos, trabajaron en proyectos benéficos en Carabanchel, demostrando que el amor verdadero trasciende las diferencias de clase. Esta historia nos enseña una lección poderosa. El amor no exige perfección, sino valentía para aceptar el alma auténtica del otro. Las máscaras que Lucía usó por miedo al rechazo cayeron, y Hugo aprendió que el verdadero valor de una persona no está en su origen, sino en su corazón. Queridos espectadores, reflexionen. ¿Qué secretos guardan por temor al juicio? ¿Qué verdades necesitan compartir para vivir plenamente? Déjenos sus historias en los comentarios. Sus experiencias pueden inspirar a otros a encontrar la libertad en la verdad. Porque, al final, el amor más fuerte nace cuando nos atrevemos a ser quienes realmente somos.